No hay peor herida que aquella que llega sin un solo grito, solo con la frialdad de una frase dicha al final del desayuno, mientras el pan aún estaba tibio y el café humeaba entre dos silencios. Y eso fue lo que pasó aquella mañana en que mi hija Renata me miró con los ojos secos y la voz medida y me dijo: «Mamá, ya no podemos seguir así, no podemos seguir manteniéndote, tienes que irte». No fue una discusión ni una pelea, solo una resolución disfrazada de conversación. Mi yerno Santiago asintió en silencio desde la cabecera de la mesa, como si esa decisión ya hubiera sido tomada días antes, sin mí. Yo asentí sin decir nada. Recogí mis cosas en 2 bolsas grandes, las mismas que usaba para ir al mercado, y me encerré en la habitación que había sido mía durante los últimos 4 años. Con cada prenda que doblaba, sentía que también guardaba dentro la dignidad herida, la historia negada, las noches en vela, cuidando fiebre, los platos calientes, servidos sin esperar nada a cambio, y ahora todo se reducía a una despedida sin lágrimas, sin disculpas, sin abrazo. Salí de la casa con los hombros rectos, los pasos lentos y la boca cerrada, porque entendí que cualquier palabra que dijera sería usada para justificar lo inevitable. Renata no me siguió. Solo se quedó en la puerta con los brazos cruzados, mientras su hijo pequeño me decía adiós sin entender qué estaba pasando. Al llegar a la esquina, sentí que algo dentro de mí se soltaba. No era rabia, era vacío, pero también una forma nueva de libertad. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús, me senté en la banca de cemento y respiré hondo. Abrí mi bolso de mano y saqué una carpeta de plástico dentro. Había una hoja doblada en 4. Era el contrato de arrendamiento de una pequeña casa que había alquilado hacía semanas, bajo otro nombre, cuando supe que esto iba a pasar, porque una madre puede no saber muchas cosas, pero el tono con que una hija deja de decir «mamá» no se olvida. Yo ya lo había sentido, por eso me preparé en silencio mientras seguía cocinando. Limpiando, cuidando de los nietos en mi tiempo libre. Vendía empanadas en la puerta del hospital y con eso fui juntando lo justo para poder mudarme sin pedir ayuda a nadie. La dirección escrita en el contrato me llevó a un barrio humilde pero tranquilo. La casa era pequeña, tenía goteras y las paredes olían a humedad, pero era mía por primera vez en años. El espacio era mío. Puse las bolsas en el suelo. Barrí el polvo viejo de las esquinas y encendí una vela con aroma a lavanda que había guardado desde mi cumpleaños número 66. Me senté en una silla desvencijada y lloré, no por lo que había perdido, sino por lo que finalmente estaba comenzando esa noche. Cené pan duro con té tibio y dormí sobre una colchoneta prestada, pero no sentí miedo, sentí paz. Al día siguiente fui al centro comunitario más cercano y me ofrecí como voluntaria. Me asignaron tareas simples: acompañar a adultos mayores, leerles cuentos, ayudar en la cocina mientras cortaba papas. Una mujer de voz ronca me preguntó por qué lo hacía. Respondí: porque no quiero quedarme quieta, porque si me detengo, me hundo. Ella asintió sin preguntar más y me dio una bolsa de zanahorias para pelar. Así comenzó mi rutina 3 días por semana, trabajando con mujeres que también sabían lo que era ser dejadas atrás. Y entre esas tareas diarias fui tejiendo otra familia, no de sangre, sino de encuentros. En esa pequeña cocina comunitaria encontré algo que no esperaba: pertenencia, un sentido que Renata me había quitado, sin darse cuenta. Pasaron las semanas y mi cuerpo se acostumbró a las nuevas camas, a los nuevos horarios, a los silencios, sin recriminación. Una tarde, regresando del centro, vi en la esquina a una mujer sentada en la acera, con un niño en brazos. Era Paula, una de las vecinas del viejo barrio. Su esposo la había echado y no tenía dónde ir. Le ofrecí dormir en mi sala.
Esa noche hablamos durante horas, lloramos, reímos, compartimos historias y entendí que quizá mi casa no era solo para mí, que quizás ese espacio húmedo podía ser refugio para otras como yo, y así nació la idea aún sin nombre, aún sin forma, solo una intuición poderosa que me decía que lo que me había sido arrebatado con frialdad debía transformarse en calor. Para otras, me dormí con ese pensamiento y soñé con una casa llena de voces, de risas, de manos, compartiendo pan sin preguntas ni condiciones. Hay días en que el silencio pesa más que el ruido de una casa llena, y eso fue lo que sentí al despertar sola en aquella casita húmeda, con las paredes desconchadas y el techo que goteaba cada madrugada. Pero también había algo nuevo, una especie de calma que no había sentido en años. El centro comunitario se volvió mi segundo hogar, y con el tiempo también lo fue para Paula, quien encontró consuelo en las tardes de lectura con los niños del barrio y comenzó a hornear pan para vender en la plaza. Entre ambas reunimos lo suficiente para comprar una estufa de segunda mano y con eso empezamos a cocinar sopas en grandes ollas para quienes pasaban hambre. Pronto llegaron otras mujeres, una joven con un bebé que huía de su pareja violenta, una anciana que había sido desalojada por sus propios nietos, una madre soltera que dormía en el parque con sus 2 hijos sin que nadie lo notara. Mi casa comenzó a llenarse de colchones en el suelo, platos compartidos y risas tímidas por las noches. La cocina se iluminaba con historias susurradas entre cucharones y vapor de arroz, y yo en medio de todo eso sentía que había vuelto a respirar de verdad, como si cada una de ellas me devolviera una parte que creía perdida. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, vi a Renata al otro lado de la calle. Su rostro estaba pálido y sus ojos se notaban cansados. Iba sola, sin el coche, sin Santiago, sin el niño. Me escondí detrás del tendedero y esperé a que se alejara. No era miedo, era una mezcla de pena y protección. No estaba lista para enfrentarla aún, y tampoco quería que viera lo que había construido hasta estar segura de que era real, sólida, y no una fantasía de supervivencia. Esa noche, Paula me preguntó si quería seguir recibiendo gente o si ya era demasiado. Le respondí que cuando una ha sido expulsada, sabe que el umbral de una casa nunca debe cerrarse del todo. Fue entonces cuando propuse formalizar el lugar, buscar un nombre, algo que lo diferenciara de una casa común. Una de las mujeres sugirió el nombre Hogar de la raíz porque allí todas habíamos vuelto a nacer, de algo que parecía seco, muerto sin esperanza durante semanas. Tejimos cortinas, limpiamos paredes, pintamos frases en las ventanas, instalamos ganchos para colgar, ropa donada y pusimos un cartel sencillo en la puerta. Una tabla de madera tallada con un cuchillo que decía «Aquí nadie es obra», y entonces comenzaron a llegar más personas, una trabajadora social, una enfermera jubilada, un joven que tocaba guitarra y quería enseñar a los niños. Cada uno trajo algo distinto y útil, y con ello el hogar de la raíz se convirtió en una pequeña comunidad sin burocracia ni formularios, solo una red de manos dispuestas a sostener a otras. Mi día comenzaba temprano. Encendía la olla más grande, preparaba café para todas y luego organizaba los turnos de limpieza entre charla y trabajo. Empezamos a ofrecer talleres de costura, clases básicas de lectura y escritura y acompañamiento legal para mujeres sin recursos. Un periódico local vino a hacer una nota, pero pedí que no usaran mi nombre porque no buscaba reconocimiento, sino impacto. Los días pasaban rápido, entre harina y canciones infantiles, entre lágrimas y abrazos espontáneos, y cada noche antes de dormir escribía en una libreta de tapas duras todo lo que habíamos logrado ese mes, el número de personas alojadas,
los alimentos compartidos, las horas de risa y consuelo, no lo hacía por ego, sino para recordarme que yo también valía, que aún sin título, sin pensión, sin herencia, mi existencia podía dejar algo bueno en el mundo. Aún me dolía pensar en Renata, pero comencé a entender que su rechazo había sido la semilla amarga que dio origen a algo hermoso. Tal vez un día ella lo entendería, tal vez no, pero yo seguiría construyendo mientras tanto. Y ese pensamiento me bastaba para seguir adelante. Lo que no sabía era que el destino estaba preparando una vuelta inesperada, una prueba de fuego de esas que no se anuncian con truenos, pero que caen como lluvia silenciosa. La mujer de servicios sociales llegó una mañana con el rostro serio, llevaba en brazos a un niño de unos 5 años con fiebre alta y en la mano un papel doblado. Cuando lo leí sentí que el tiempo se detenía. Era la orden de ingreso de Renata. Al refugio la habían echado de su casa. Santiago la había dejado, y la situación era tan crítica que no tuvo a quién más recurrir. No había firmado con su nombre completo, sino solo como R, pidiendo ayuda urgente por su hijo. Y fue entonces cuando supe que pronto tendría que abrir la puerta, no solo a una madre joven en desgracia, sino a mi propia hija rota, por las mismas decisiones que un día usó contra mí. Y supe que cuando llegara no podría abrazarla como antes, pero tampoco cerrarle la puerta, porque a veces uno solo puede sanar lo que otros rompieron, viviendo con más compasión que orgullo. El día que Renata llegó no hubo gritos ni lágrimas, solo un golpe suave en la puerta de madera, un niño dormido entre sus brazos y una mochila deshilachada a sus pies. No llevaba maquillaje, ni orgullo, ni excusas. Su rostro era el de alguien que ya había llorado demasiado para seguir explicando algo sucio, algo que aún dolía, algo que no encontraba palabras para ser contado detrás de ella. La trabajadora social asentía en silencio. Me limité a abrir la puerta y señalar el rincón junto a la ventana, donde una colchoneta limpia y una manta tejida esperaban para alguien que lo había perdido todo. Renata entró sin mirarme los hombros vencidos, la espalda encorvada, como quien lleva meses sosteniéndose con un hilo transparente que puede romperse con el siguiente suspiro. No le dije nada, no porque no tuviera palabras, sino porque aprendí que algunas heridas solo entienden el idioma del tiempo. El niño fue acostado con delicadeza en la colchoneta y apenas tocó la manta, suspiró como si el calor de aquella habitación lo devolviera a un útero seguro por la noche. Preparé sopa para todas y dejé un plato a su lado sin pronunciar su nombre, sin obligarla a reconocerme, sin reclamar lo perdido. Ella comió en silencio con la cuchara temblando entre sus dedos y los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé de lavar los platos, subí a la azotea con mi libreta y comencé a escribir las fechas en que la vi jugar por primera vez en la tierra mojada, con un vestido azul, las veces que le hice trenzas antes de ir a la escuela, las noches en que curé su fiebre mientras el mundo dormía, y me pregunté cómo se rompe algo tan profundo entre madre e hija. Al día siguiente me desperté temprano, como siempre. Encendí la cocina, pelé papas y preparé café para todas las mujeres del refugio. En ese momento escuché un ruido suave detrás de mí. Era Renata recogiendo tazas y poniendo orden en la mesa. No dijo buenos días, solo comenzó a ayudar, como si necesitara hacer algo para no quebrarse. Observé sus manos. Ya no eran suaves como antes. Tenían grietas como las mías. Habían conocido el trabajo duro, la escasez, la lucha sin aplausos. Con el paso de los días, ella comenzó a sumarse a las tareas, lavar pisos, ordenar el almacén, acompañar a otras madres en trámites. No preguntaba nada, no hablaba más de lo necesario, pero sus gestos decían lo que las palabras no podían.
Una noche la encontré en la cocina preparando arroz con leche, su receta la misma que yo solía hacerle. Cuando pequeña tenía los ojos rojos y una cucharón en la mano, me senté a su lado y no dije nada. Solo la dejé cocinar, porque en ese momento entendí que era su forma de hablarme, de acercarse sin pedir perdón, porque hay heridas que no se curan con disculpas, se curan con actos sinceros, con gestos repetidos, con tiempo compartido. El arroz estaba dulce, caliente, reconfortante, como si quisiera llenar los vacíos entre nosotras. Después de servirlo, ella me miró por primera vez a los ojos. No hubo drama ni música. Solo una frase suave, gracias por dejarme quedarme. No respondí, solo acaricié su hombro con la mano temblorosa y regresé a mi habitación. Esa noche escribí en mi libreta que había comenzado algo nuevo, algo frágil, pero valioso. Al día siguiente le di las llaves de un pequeño cuarto al fondo del pasillo donde podría tener privacidad y un espacio para el niño. Ella lo limpió sin que nadie se lo pidiera. Colgó dibujos del pequeño en las paredes y puso flores en un frasco vacío. Con el tiempo comenzó a organizar lecturas para los niños, a recibir donaciones de libros, a proponer juegos educativos. Su voz volvía a llenarse de vida y sus pasos eran más firmes. Ya no caminaba con la cabeza baja, ahora saludaba a las mujeres, les preguntaba cómo estaban, incluso sonreía los domingos por la tarde, preparábamos pan juntas. Ella amasaba, mientras yo horneaba, y entre harina y risas contenidas, el aire se volvía más liviano, como si cada gesto fuera parte de una costura fina que unía los hilos rotos entre nosotras. Un día, mientras organizaba mantas en el almacén, la escuché hablar con una recién llegada, una mujer joven con 2 hijos que acababa de dejar a su esposo violento y no tenía documentos. Renata la tomó de la mano y le dijo con voz serena: «Yo también pensé que estaba sola, pero aquí nadie está sola». Esas palabras me hicieron llorar a escondidas porque comprendí que mi hija no solo había vuelto a mí, sino que estaba volviendo a sí misma con más fuerza, con más luz, con más compasión. La mujer abrazó a Renata como si abrazara a una hermana perdida, y ese abrazo cerró un ciclo sin palabras que ninguna de las dos sabíamos que necesitábamos cerrar. A veces no es el grito el que más duele, sino el eco de todo lo que no se dijo, y esa idea me rondaba mientras observaba a Renata colgar ropa en el patio del hogar de la raíz, con los pies descalzos y el cabello recogido como lo hacía de niña. Cuando quería parecer mayor, el sol caía tibio sobre las sábanas mojadas y su hijo jugaba con otros niños, haciendo pequeñas montañas de tierra como si fueran castillos imponentes. Ella lo observaba con ternura, pero también con un dejo de culpa que no desaparecía ni siquiera con las sonrisas más sinceras. Una tarde me pidió acompañarme al mercado. Fue la primera vez que salimos juntas desde su llegada. Caminamos en silencio. Al principio, como dos desconocidas que comparten una historia sin atreverse a tocarla, pero al pasar por la panadería donde solíamos comprar pan dulce cada domingo cuando era niña, ella murmuró con voz baja: «Me acordé de ti al ver esos rollitos de canela. Me gustaban tanto que una vez me los comí todos sin dejarte ninguno». Reí sin pensarlo y le respondí que nunca me importó, porque lo único que me gustaba era verla feliz. Ese momento fue breve, pero bastó para abrir una grieta en el muro que habíamos construido con años de silencio. Al regresar al hogar de la raíz, encontramos una carta anónima. En la puerta era de una mujer que había oído hablar del lugar y pedía alojamiento urgente. Escapaba de una situación de violencia y llegaría esa misma noche. Renata propuso preparar una habitación antes de que se hiciera tarde. Limpiamos juntas, ordenamos una cama, colgamos una cortina nueva y dejamos una nota escrita a mano sobre la almohada. «Bienvenida. Aquí,
Nadie te juzga. Y mientras hacíamos todo eso, noté que Renata ya no era la misma joven que un día me echó de su casa. Ahora sus movimientos eran cuidadosos. Su mirada buscaba consolar y su voz tenía ese tono firme que da la experiencia de haber caído y levantarse. Ella se había convertido sin querer en una columna de ese lugar. Una tarde, mientras revisábamos unas cajas donadas, encontró un cuaderno con hojas en blanco, lo hojeó despacio y me preguntó si podía usarlo para escribir sus pensamientos. Le dije que sí, sin hacer preguntas. Desde entonces, cada noche, se encerraba un rato en su habitación y al día siguiente se la notaba más liviana, como si al vaciarse en papel pudiera respirar mejor. Yo continuaba escribiendo también en mi vieja libreta de tapas duras, y una noche mientras ordenaba mis notas, encontré una hoja suelta donde había escrito años atrás. Lo siguiente: cuando mi hija me rechace por última vez, no le devolveré la espalda, le daré tiempo y silencio, y si un día vuelve, la abrazaré, aunque no diga nada. La leí varias veces y no pude evitar llorar esa noche. Ella llegó a mi cuarto, con una taza de té caliente me la ofreció sin palabras y se sentó a mi lado. Dejamos que el silencio nos cubriera como una manta tibia, hasta que dijo con voz quebrada: «Nunca entendí cuánto hiciste por mí, hasta que me tocó hacerlo por mi hijo. No busqué consolarla. Solo tomé su mano y se la apreté fuerte, porque a veces no hay palabras suficientes, pero sí gestos que alcanzan. Poco a poco, comenzamos a reconstruir no solo nuestra relación, sino también nuestro proyecto. Juntas propusimos ampliar el hogar de la raíz, comprar el terreno vecino y construir una sala multiuso donde pudieran hacerse talleres, charlas y actividades para niños. Hicimos rifas, colectas, contactamos viejos amigos del barrio y, para sorpresa nuestra, muchos respondieron con donaciones pequeñas, pero constantes. Voluntarios aparecieron con ladrillos, otros con pintura, otros con tiempo y brazos fuertes. En menos de 3 meses, la obra estuvo lista, con piso nuevo, estanterías y una pizarra enorme en el fondo. Una mañana, Renata colgó allí una frase escrita con tiza clara: «Lo que se rompe también puede renacer con otras formas más fuertes», y yo supe que esa era su forma de contar su historia sin nombrarla. Cuando inauguramos el nuevo salón, ella fue quien dio la bienvenida a las nuevas residentes. Habló con voz segura y cálida. Les contó que ese era un espacio sin juicios, donde cada una podía recomenzar a su ritmo. Luego se acercó a mí y me dijo: «Gracias por sembrar esto, cuando yo solo veía ruinas». Quise responderle, pero sentí que cualquier palabra sería poca. Así que la abracé, como si pudiera devolverle todo lo que nos habíamos quitado sin darnos cuenta. Esa noche su hijo me dio un dibujo. Era una casa con muchas ventanas y en cada una había una carita sonriente. Abajo escribió con letra temblorosa: «Casa de mi abuela». Me lo guardé en el bolsillo y lo llevé todo el día conmigo como un talismán contra la tristeza. Ahora entendía que el amor no siempre llega como lo esperamos. A veces toma el largo camino del dolor para regresar más verdadero, más maduro, más fuerte. Nunca es demasiado tarde cuando el alma aún recuerda cómo regresar, y eso lo supe el día que Renata se paró frente a todas las mujeres del hogar de la raíz, con la libreta que había llenado durante meses en la mano, y la voz temblorosa, no de miedo, sino de emoción compartida, leyó un fragmento en voz alta escrito con tinta azul: «Lo que una madre calla puede salvar una vida o romperla, pero lo que una madre abraza puede sanar generaciones enteras». Las mujeres la escuchaban en silencio, algunas con lágrimas, otras con el rostro sereno, como quien finalmente encuentra palabras para lo que llevaba años sintiendo. Yo estaba en la última fila,
junto a una mujer de cabello canoso que acababa de llegar esa semana, escapando de una vida donde nunca la dejaron ser joven. La observaba y pensaba en todo lo que Renata había construido, no solo con sus manos, sino con su presencia, con su mirada atenta y su voluntad de reparar lo roto, sin dramatismos, sin discursos, solo con constancia y ternura. Esa noche después de la reunión, me pidió que la acompañara al cuarto donde dormía con su hijo. Tenía una caja en las manos, una de madera gastada, con una cerradura oxidada. Me dijo: la encontré en el armario mientras limpiaba y creo que es tuya, la abrí. Y dentro había fotos antiguas, dibujos suyos, cartas sin enviar y un sobre cerrado con letra temblorosa para mi hija. Si alguna vez regresa, me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Le ofrecí el sobre y le dije que era suyo, que no necesitaba explicaciones. Ella lo abrió con manos que ya no temblaban y lo leyó en silencio. Lágrimas gruesas cayeron sobre el papel, pero no dijo nada. Solo me abrazó. Ese abrazo no fue de reconciliación, fue de reconocimiento, un gesto sin condiciones, donde ambas entendimos que no necesitábamos perdón, solo presencia real desde ese día. Renata comenzó a llevar la administración del hogar, organizaba turnos de voluntariado, gestionaba compras y supervisaba las actividades comunitarias. Se volvió el rostro visible de un proyecto que antes vivía en las sombras, y yo me retiré poco a poco, no por cansancio, sino porque por fin podía descansar. Confiaba en sus decisiones y en su criterio, y sobre todo en su compasión. Pasaron los meses, y el hogar de la raíz creció. Ampliamos la cocina, abrimos un pequeño centro de salud comunitario, y cada vez más mujeres llegaban buscando refugio, consejo, o simplemente un plato de sopa caliente. Un día me sentí débil, más de lo normal. El médico del centro me revisó y me habló con calma, pero con esa voz que ya sabe que el cuerpo empieza a apagarse. Decidí no contarle a Renata. Aún no, esa noche. Escribí una última carta, no de despedida, sino de continuidad. Le expliqué dónde estaban los papeles de la propiedad, las claves de la cuenta de la fundación, los contactos clave, y le pedí que continuara no por mí, sino por todas las que aún estaban por venir. No lloré al escribirla, me sentí en paz. Cuando finalmente se lo conté, me escuchó en silencio y luego me tomó de las manos con firmeza. Dijo: «No quiero que te vayas», y le respondí: «No me voy». Me quedo en cada mujer que cruce esa puerta, en cada sopa que se sirva, en cada niño que dibuje una casa con muchas ventanas. Ella no discutió, solo asintió con los ojos llenos de agua y me prometió que cuidaría del hogar como si fuera su vida. Unos días después, cerré los ojos una tarde sin ruido, sin dolor, sin pendientes, con las manos entrelazadas con las de ella. Fue un final sencillo, como merecía una vida tejida en silencio, pero llena de actos contundentes. El funeral fue modesto, pero el salón estaba lleno. Había niñas con trenzas iguales a las de Renata, cuando pequeña mujeres que hoy eran líderes sociales, hombres que agradecían haber comido un plato de sopa cuando ya no quedaba orgullo ni monedas. Renata habló al final, tenía la voz firme y el delantal que siempre usé entre sus manos. Dijo mi madre: «No necesitó gritar para cambiar vidas. Su amor era suave pero invencible, y si hoy seguimos abriendo puertas, es porque ella se negó a cerrarlas, incluso cuando la empujaron hacia afuera». Después de eso, muchos se acercaron a abrazarla, a contarle historias que ni siquiera yo conocía, y ella las escuchaba, como se escucha una canción antigua que vuelve con fuerza. Cuando terminó el día, fue sola al huerto trasero, plantó un árbol nuevo y dejó una piedra tallada con la frase que siempre colgué en la entrada del hogar: «Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran al año siguiente». El hogar de la raíz fue renombrado como Casa Ofelia.
un espacio que ya no solo albergaba mujeres, sino también sueños, proyectos, alianzas inesperadas, un lugar donde nadie debía demostrar nada para ser recibido. Renata seguía allí cada mañana con el cabello recogido, el niño ya crecido jugando entre los canteros y una libreta nueva en las manos, escribiendo su propia historia, no para olvidar la mía, sino para ampliarla, para convertirla en muchas, porque entendió que las raíces no son para atar, sino para sostener.